Pues venga, ahora sí, bienvenidas al vídeo en el que voy a explicar el ejercicio 7.1. Esto cayó en la convocatoria ordinaria de Madrid de Matemáticas y Ciencias en el año 2020, es decir, en julio de 2020, porque en 2020 todavía había convocatorias de julio y de septiembre. No sé qué preferís, yo añoro mucho esa etapa, ¿vale? En la que tenías el verano para hacer algo útil, no solo para rascarte las narices. Que te quedaba selectividad, pues tenías todo el verano para prepararla, ¿vale? Es verdad que te jodías todo el verano, pero a cambio en septiembre ibas a tope de preparación. Y ya no te digo en la universidad. En la universidad ahora tenemos una semana para preparar la convocatoria extraordinaria. Antes era todo el verano, o sea, no sabéis a mí la vida que me dio el verano, o sea, poder estudiar agosto me hizo aprobar la carrera. O sea, pero bueno, en vuestro caso, pues descansaréis, que para vuestra salud mental seguramente os venga mejor. Eso es verdad. Pues nada, en este año estábamos en julio de 2020 y en el ejercicio de análisis de la primera opción, creo recordar, me parece que esto cayó en la primera opción, cayó esto, ¿vale? Entonces, es un ejercicio popurrí en el que he sido un poco. Bueno, he hecho un poco de spoiler aquí a la izquierda. No tenía que haber dicho esto aquí a la izquierda, pero claro, joder, esto es una academia y tengo que poner el temario de los ejercicios, ¿vale? Por ahí a la izquierda. Entonces, ya me he chivado de una cosa que preguntan, ¿vale? Que es que vamos a utilizar el teorema de Bolzano, que es uno de los teoremas. Bueno, uno no, seguramente el teorema más importante de la parte de análisis de funciones, ¿vale? Bueno, justo nos lo preguntan en el primer apartado. Luego nos hablan de recta tangente también, y con ello es un ejercicio de derivadas, y también nos preguntan por una integral definida, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis. Por cierto, una cosa antes de nada, lo digo para el vídeo, estamos dando esta clase en directo, por eso parece que tengo el cuello torcido y estoy mirando para acá a la cámara del directo, ¿vale? Decía que esto es importante que lo sepáis, que es bastante difícil extraer ejercicios donde solo aparezcan integrales, ¿vale? Es bastante difícil. Es decir, cuando yo llegue a explicar el tema de integrales, que ahora mismo no he llegado todavía, será muy difícil extraer problemas de Pau de solo hacer una integral, porque normalmente los problemas de integrales vienen como un apartado del ejercicio de análisis, ¿vale? Pero bueno, ese apartado muchas veces es independiente del resto, es decir, en este ejercicio, ¿qué más me da haber entendido el teorema de Bolzano o haber hecho la recta tangente para luego hacer una integral? Me da absolutamente igual, o sea, lo podría haber extraído como ejercicio independiente, ¿vale? Y aún así también hay algún ejercicio independiente cortito, pero lo hay, ¿vale? Por ejemplo, de cálculo de áreas, de esos sí que a veces hay algún ejercicio independiente, ¿vale? Que para quien no lo sepa por si acaso, con una integral definida, una de las cosas que puedes hacer es calcular un área, ¿vale? Pues bueno, de eso sí que hay alguno. Venga, pues arrancamos, vamos a ver. Dice por aquí, dadas las funciones f de x igual a x cubo más 3x cuadrado menos 1 y g de x igual a 6x, se pide apartado a justificar usando el teorema adecuado que existe algún punto en el intervalo 1-10 en el que ambas funciones toman el mismo valor. Esto, por cierto, María, esto en preguntas de test de cálculo de primero de Teleco, esto nos han breado a preguntarnos esto, tal cual, ¿eh? O sea, es una pregunta súper parecida a preguntas de test de primero de Teleco. Bueno, repito por aquí, apartado A, pero retomamos la grabación, ahora sí, y repito por aquí, vamos a ver. Voy a escribir las funciones. F de x igual a x cubo más 3x cuadrado menos 1, vale, y g de x igual a 6x. Bueno, han querido ser majetes y nos han puesto algo bastante fácil. A ver, dice que justifiquemos usando el teorema adecuado que en algún lado en el intervalo 1, 10, las dos funciones van a tomar el mismo valor. A ver, tomar el mismo valor significa que f de x sea igual a g de x. Nos están preguntando si en algún momento esto va a ser posible. Entonces, a priori parece que me están pidiendo solucionar una ecuación. Parece, ¿no? Vale, vamos a verlo. Lo pongo por aquí. Y repito, f de x era x cubo más 3x cuadrado menos 1. Y la función g de x es 6x. Repito, a priori me parece que me están pidiendo solucionar una ecuación. Para mi gusto, podrían haber sido todavía un poco más explícitos y poner una ecuación que no me pida al cuerpo resolver. ¿Por qué? Porque esto es una ecuación de grado 3 que dice, joder, yo sé hacer eso. ¿Vale? Bueno, a ver, sé. Si se alinean los astros, sé hacer eso. ¿Vale? Alinearse los astros es que el polinomio de grado 3 se pueda factorizar como 3 polinomios de grado 1 que tengan raíces enteras. Y eso no siempre pasa. Los polinomios no tienen por qué tener raíces enteras. Raíces es cuando coges un polinomio, lo igualas a 0 y solucionas, ¿vale? Eso no siempre pasa. Los polinomios no tienen por qué tener raíces enteras. Y encima todavía no lo sabéis la mayoría, pero ni siquiera tienen por qué tener raíces reales.
la solución de un polinomio igualado a 0 puede ser un número de otro tipo que existe en matemáticas que se llaman números complejos. O sea, la vida va más allá de las matemáticas que sabemos todavía cuando preparamos la PAU, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que hay situaciones en la vida todavía más difíciles que esta, pero bueno, como esta, donde por lo que sea no te interesa solucionar la ecuación, sino solo saber si tiene solución o no. ¿Vale? Y creedme que eso, aunque parezca mentira, es útil en la vida a veces, ¿vale? Pero bueno, este ejercicio es solo por deporte, porque me lo piden y porque quiero aprobar esa actividad, ¿no? Pero bueno. Entonces, no se trata de solucionar la ecuación, sino ampararme en algo teórico que me diga que efectivamente esta ecuación tiene solución, ¿vale? Entonces, a ver, lo que voy a hacer es primero recolocar esto y llevarme el 6x para la izquierda, ¿vale? Tenemos un x cubo más 3x cuadrado. Uy, perdón, que se me va. Más 3x cuadrado menos 6x menos 1 igual a 0. Y aquí es cuando me tiene que dar en la nariz y decir, un momento. Hay un teorema en el tema de continuidad de funciones. Bueno, el tema se llama funciones, límites y continuidad. ¿Vale? Es el tema 5 para la gente de sociales y el tema 7, creo, para la gente de ciencias. Pues bien, decía que hay un teorema que precisamente me dice cuando seguro que una función va a valer 0. Ese teorema se llama teorema de Bolzano. ¿Vale? Evidentemente esto es lo que en matemática llamamos idea feliz, que nadie me lo está diciendo y se me tiene que ocurrir, pero joder, está muy masticado. En cuanto hagamos 3, vais a ver que es un canteo, ¿vale? Pues bien, el teorema de Bolzano es el que me sirve, si se están dando ciertas circunstancias, me sirve precisamente para afirmar que una función pasa por 0 en algún sitio. En algún sitio, el cabrón de Bolzano no te dice dónde, pero te dice que sí, que va a ocurrir eso, ¿vale? Entonces me vais a permitir que recuerde un segundo el teorema de Bolzano en plan teoría por ahí abajo, ¿vale? Por cierto, el intervalo, perdón, lo voy a escribir aquí, es el intervalo 1,10. Repito, el intervalo cerrado 1,10. Vale, entonces vamos a pegar un recordatorio de teoría rápido por aquí, que es el teorema de Bolzano. Vale. Entonces, aquí me vais a permitir que le cambie el nombre a la función del teorema original de Bolzano, porque el teorema de Bolzano habla de f de x. Pero es que aquí f de x es otra cosa, ¿vale? Entonces yo que sé, lo voy a llamar h de x en el teorema de Bolzano que voy a recordar aquí, ¿vale? Entonces dice el teorema que sea una función h de x, ojo, continua en un intervalo cerrado AB. Repito, continua en un intervalo cerrado AB. ¿Vale? Y dice que si pasa esto, si tú tienes una función continua en un intervalo cerrado, entonces, a ver si lo pongo bien. Si coges la función y le sustituyes el valor a y es menor que 0, ¿vale? Y coges la función y la sustituyes en el valor b y es mayor que 0, entonces seguro, fijo, que va a existir algún punto donde la función pasa por 0, ¿vale? Entonces, seguro que existe algún punto, vamos a llamarlo C, por llamarlo de alguna manera. Repito, existe un punto C perteneciente a... Yo sé que esta nomenclatura os da asco, pero ahora en cuanto recordemos un dibujo lo pillamos bien, ¿vale? Repito, seguro que existe un punto C perteneciente al intervalo AB. Perdón, ahí el intervalo es abierto. Repito, perteneciente al intervalo AB, tal que, si tú te vas a la función y le sustituyes ese punto C, pasa por 0, ¿vale? Insisto, sé que la nomenclatura así matemática y dices, madre mía, que yo no voy a ser matemático, Álvaro, déjame en paz. Yo quiero estudiar, pues no sé qué vais a estudiar, pero vamos, yo quiero estudiar ADE, yo quiero estudiar ingeniería, yo no soy matemático. En general, normalmente la gente no quiere estudiar matemáticas, ¿verdad? Cosa que, oye, yo creo que habría que pensarse, porque es una carrera muy chula, vaya. Pero vamos, en mi caso tampoco la hice. Entonces, esta nomenclatura os da grima, pero que solo estoy diciendo, repito, que si cuando tú coges la función, le sustituyes este valor, te da un número negativo. Coges la función, le sustituyes ese valor, te da un número positivo. Vale, pues el teorema dice, que por cierto, siempre me meto mucho con Bolzano porque ole sus huevos, ponerle, o sea, decir que esto es un teorema, ¿eh? Porque es verdad que ahora en cuanto vemos el dibujo decimos, es que es evidente. Pues decía que entonces, fijo, que va a existir un punto C en el intervalo AB, pero sin incluir los extremos, porque me has dicho ya que en los extremos la función da negativo, perdón, negativo y positivo. O le decía, fijo que va a existir un punto dentro del intervalo en el cual la función pasa por 0.
Entonces, esto cuando lo ves en forma de dibujo, de verdad dices, este tío se está riendo de mí. Sobre todo porque el tío lo que propone es una generalización de otro teorema previo que había, que era el teorema de Darboux. O sea, es que encima lo único que está haciendo es ponerle una puntillita a otro teorema que ya existía. La verdad es que me cae muy mal Bolzano. Vamos a ver. Porque es que es el nombre que ha trascendido, ¿verdad? Todo el mundo, tú vas por la calle y dices Bolzano, Bolzano, y todo el mundo sabe que existe ese tío. Y sin embargo, Darboux te dan dos hostias si preguntas esto por la calle normalmente. Bueno, pues fijaos, repito lo que dice este señor, ¿eh? Que si tú tienes una función, mirad, que es continua en un intervalo AB, si por la izquierda era negativa y por la derecha era positiva, va a pasar por cero. Hombre, claro. Repito, mirad por aquí. Si tienes una función en un intervalo entre A y B, resulta que por la izquierda era un valor negativo, por la derecha era un valor positivo. ¿Lo veis? El negativo o positivo se ve en la altura de la función. En la altura de la función es donde ves que por la izquierda era una altura negativa y por la derecha era una altura positiva, ¿verdad? Esto es el valor, h de b y esto es el valor h de a. A ver un momento, por aquí. ¿Qué me está faltando escribir? Ah, que la función se llama h. Esto es h de x. Vale, pues lo he dicho, mira lo que dice el iluminado este. Dice que si tienes una función, es que la clave es lo de la continuidad. Claro, una función continua, cuando tú empiezas a pintarla, no levantas el boli, ¿verdad? No levantas el boli. Entonces, si de verdad no levantas el boli, ¿cómo narices pasas de aquí a aquí sin saltar por el cero? Es imposible, evidentemente. Si no levantas el boli, insisto, y no me digas, no, es que puedo ir por aquí, por ahí. No, hombre, no. Evidentemente vas a pasar por altura cero, ¿vale? Pues bueno, esta chorrada se llama teorema de Bolzano y nos sirve, aunque parezca mentira, para demostrar que las ecuaciones tienen solución, ¿vale? Por ejemplo, lo que nos han planteado en el ejercicio. Oye, ¿existe algún punto donde... Y ya vuelvo arriba, ¿vale? ¿Existe algún punto donde esta función f sea igual a esta función g? Lo planteas, es una ecuación, ¿verdad? Donde si te llevas todo para un lado, al final estás preguntando, ¿existe algún punto donde esta función pase por el cero? Entonces, solo tenemos que demostrar que se están cumpliendo las premisas del teorema de Bolzano. Ya está. A ver, ¿cuáles son esas premisas del teorema de Bolzano? Pues vamos a ver. Me voy a aquí, lo de que la función tiene que ser una función continua. Vale, mirad esta función, por Dios. ¿Qué tipo de función es? Es un polinomio. A lo mejor no habéis llegado a estudiaros la continuidad de funciones, pero lo primero que os digo es que al estudiar la continuidad de una función, hay algunas de las cuales no hay que hacer ningún estudio. Solo hay que decir, es continua porque sí. ¿Vale? No es porque sí, es porque hay unas funciones que se llaman elementales, que son los polinomios, senos, cosenos, exponenciales, logaritmos. Me está escapando alguna. ¿Vale? Ahora cuando las escriba me acordaré. Esas funciones son continuas porque sí, ¿vale? Son continuas porque son elementales. Es como esto ya está estudiado, ¿vale? Mis matemáticas empiezan ahí, me lo tengo que saber de memoria. Entonces, eso es un polinomio. Claro que es continua. O sea, los polinomios siempre son funciones continuas, ¿vale? Entonces, la primera... Esto ahora lo escribiré todo, ¿vale? Os lo digo de palabra primero. Repito, la primera premisa, check. Tengo una función continua que me da igual que sea en el intervalo o no en el intervalo. O sea, es que esta función es continua en todo R, ¿vale? Por supuesto, también lo es en ese intervalo. Vale, luego el teorema de Bolzano dice que tienes que estar intentando aplicarlo en un intervalo cerrado, donde justo en los laterales vas a hacer una comprobación. Vale, pues efectivamente tengo un intervalo cerrado. ¿Veis, no? Ahí estoy. Momento. Eso. Tengo un intervalo cerrado donde me pide hacer el análisis. Bien. Y por último, el teorema de Bolzano me pide que compruebe, y esto claro lo tengo que comprobar ahora, me pide que compruebe si al sustituir el lateral izquierdo del intervalo me da un valor negativo y al sustituir el lateral derecho del intervalo me da un valor positivo. A ver, ojo, puede ser también al revés. La verdad es que me la he jugado afirmando tan rápido. No sé, quiero decir, puede pasar de positiva a negativa la función y cumplirse el teorema de Bolzano. Claro, si empieza aquí y acaba aquí, también tendrá que pasar por el cero en algún lado, ¿vale? O sea, me da igual que fuera al revés. No sé, en este caso ahora lo veré, que tengo por aquí la solución de un Menda. Me fiaré de sus números, a ver, ¿vale? Bueno, pues evidentemente estas comprobaciones las tenemos que hacer ahora, ¿vale? Pero si se da todo lo que acabo de colorear, entonces ya directamente puedes decir que sí, que va a existir un punto. Por ahí intermedio, por cierto, se me ha olvidado poneros ese punto intermedio en algún lado. Ahí está el punto intermedio, ¿vale? Ese punto, ¿vale? En el dibujo decía que efectivamente existirá un punto intermedio comprendido entre A y B, tal que la función pase por cero. ¿Bien?
Bueno, pues vamos a escribir esto y lo dicho, es un ejercicio muy facilón si te das cuenta de lo que te están preguntando. Esto es lo de siempre. Alguien te dice que esto ha sido fácil y le das 2 leches al acabar el examen porque no se te ha ocurrido el teorema de Bolzano. Y te has puesto a intentar resolver la ecuación. Y claro, no era lo que pedían. Es más, es que explícitamente el ejercicio dice que te bases en un teorema. No vale que me soluciones la ecuación, ¿no? Vale, pues a ver, decía por aquí que tenemos una función. Vamos a llamarla, por llamarla de alguna manera, ¿vale? H de x, igual que en el que lo hemos llamado en la teoría, igual a x cubo más 3x cuadrado menos 6x menos 1, ¿vale? Que es continua en el intervalo 1-10. Si oís a un perro llorando, está aquí ya empezando a dar por saco. A ver, decía que es continua en el intervalo 1-10 por tratarse de una función elemental. Por tratarse de una función elemental. ¿Vale? En este caso es un polinomio. Insisto, los polinomios exponenciales, logaritmos, senos, cosenos, etcétera, esas funciones son las que se llaman elementales, ¿vale? Muy bien, decía por aquí que además, y voy a dar por hecho que se cumple, ¿vale? En la frase, yo todavía no he comprobado los números. Pues voy a decir que tenemos que cuando me voy a la función h y le sustituyo el lateral izquierdo, el 1, momento por aquí, repito, el 1, ¿vale? Vamos a escribir aquí. Repito, cuando me voy a h de 1, vamos a ver lo que sale. Venga, lo digo de palabra, bueno, en este caso tampoco es muy difícil. Ah, vale, que estoy aquí. Venga, sustituir el 1 lo tenemos bastante fácil. Demos 1 al cubo, que es 1, más 3 por 1, que es 3, ya van 4. Menos 6 es menos 2 y menos 1 es menos 3. Mira que bien que justo ha pasado como en el dibujo, ¿vale? Repito, si yo sustituyo un 1 en esta función, 1 al cubo es 1, más 3 es 4, menos 6 es menos 2, menos 1 es menos 3, ¿vale? Esto da negativo. ¿Veis? Ya tengo el check, mirad, en esa condición, ¿vale? Se cumple que por un lateral la función es negativa. Vale, he dicho, además tenemos que h de 1 es menos 3 y HD, me voy al lateral derecho, el lateral derecho es 10, ¿vale? Que es el que iba a poner con el color inchi este verde fosforito. Ahí está. Me voy a fiar aquí de la nota que tengo yo con la resolución, ¿vale? Cuando me sustituís un 10 por ahí, dice este señor, me voy a fiar que da 1239. Repito, 1239. Lo podéis hacer de cabeza o también os recuerdo que todos tenemos calculadora en matemáticas en selectividad, ¿vale? Dependiendo de la comunidad, una calculadora más pro o menos pro, pero todos tenemos calculadora. Vale. Además, si lo piensas bien, es que no. O sea, si estoy en selectividad ahí a cara de perro con mucha prisa, me cago en la leche. Sustituido un segundo de cabeza hay un 10. Aunque no me digáis el número exacto. Vamos a ver, si esto da 1000 y esto da 300. Quiero decir, teniendo ya un 1300, por mucho que yo le reste aquí no sé cuánto, esto es más positivo que la leche. ¿Lo veis? O sea, clarísimamente es positivo. O sea, si estoy en selectividad con la prisa, hasta podía haberlo puesto directamente, ¿vale? El caso es que es positivo. Entonces, repito, cuando tenemos una función que es continua en el intervalo en el que estamos, que resulta que te vas al lateral izquierdo y te da un valor negativo, te vas al lateral derecho y te da un valor positivo, ya podemos decir directamente que por el teorema de Bolzano existirá algún punto entre el 1 y el 10 donde la función pase por 0. Ya está. A ver, entonces hemos dicho por aquí, además tenemos que tal, y ahora digo que por el teorema de Bolzano, por el teorema del desgraciado este de Bolzano, vamos a ver, sabemos que existirá un punto, no, claro, Bolzano no te dice cuál, pero existirá alguno, repito, existirá. Voy a decir no un punto, al menos un punto, ¿vale? En el que voy a decir, lo voy a llamar como antes. Bueno, aquí yo creo que porque quede un poco más canónico lo voy a llamar x0, ¿vale? Un punto x sub 0 en el cual h de x sub 0 sea igual a 0, ¿vale? Es decir, y aquí ya lo contesto como en el ejercicio, es decir, podemos afirmar que existirá algún punto
en el que f sea igual a g, que era lo que preguntaba el ejercicio. Algún punto en el que f de x sea igual a g de x. Por si alguien se ha perdido en esto último que acabo de decir que narices era, es que el ejercicio ha empezado así. Ha empezado diciendo, oye, tengo una función f, tengo una función g. ¿Me puedes demostrar que van a ser iguales en algún lado? Entonces, cuando he igualado, lo he recolocado y ya se me ha quedado como esa función que he llamado h. Por esto, si queréis, aquí lo podéis poner. Ahí está. A eso es a lo que he llamado h de x, ¿vale? Igualado a 0. Entonces, demostrando que h de x en algún momento se iguala a 0, me acabas de demostrar que en algún momento f y g van a ser iguales, ¿vale? Pues nada, esto es el primer apartado. Que repito que me he tirado 20 minutos con él, pero en realidad esto, cuando vas al grano en el examen de selectividad, si te sabes el teorema de Bolzano, es que vas volado. O sea, te levantas y le das un beso al tío que está ahí revisando el examen, ¿vale? Porque es muy, muy, muy claro. Bueno, pues apartado A, niquelado. Apartado B. Calcular la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a f de x, ojo, con pendiente mínima. ¿Acabáis de oír eso? Gauss, ¿te puedes callar? Gracias. ¿Verdad? No sé si las que estáis en el directo veis. No es que tengo puesto. Bueno, a ver. Para la grabación voy a aclarar que lo que ha pasado es que el perro ha llorado. ¿Vale? Retomo la grabación. Y decía, ojo, porque el ejercicio a priori parece muy sencillo de recta tangente a una curva. Eso es una fórmula, ya está casi, ¿no? Pero nos dicen algo ahí de pendiente mínima. Mierda. A ver cómo hacemos eso, ¿no? Bueno, pues vamos a pensándolo. Es la tangente a f de x, vale. Me voy a copiar la f un segundín para no tener que andar subiendo para arriba. Me voy a duplicar por aquí. Un segundo aquí haciendo encaje de bolillos. A ver, recolocado. A ver, decía ecuación de la recta tangente f de x igual a tal con pendiente mínimo. Perfecto. Entonces, lo primero, nosotros para hacer una recta tangente, bueno, ¿qué coño? Para hacer una recta cualquiera necesitamos la pendiente y un punto por donde pasa. ¿Vale? Eso es como la información básica que necesitas para poder escribir la ecuación de una recta. Entonces, claro, de momento a priori no tengo nada de eso. Tengo una función a la que esa recta tiene que tocar en un punto y una información acerca de la pendiente que tiene que tener esa recta. Pero no me están dando esos datos, ¿vale? Entonces, evidentemente, son los que yo tengo que pensar. Entonces, la obsesión en este ejercicio es pensar cuál es el punto de tangencia exacto y en ese punto de tangencia qué pendiente tienes, ¿vale? Eso es lo que nos vamos a centrar. Repito, cuál es el punto en el que yo tengo que tocar a esta curva exactamente. Ese es el punto donde desarrollaré la recta tangente y en ese punto qué pendiente tienes, ¿no? Entonces vamos a ver. Os recuerdo que una recta tiene esta pinta. Vamos a ponerlo así, la recta tangente. Todavía voy a poner simplemente, es decir, no voy a poner en plan fórmula de recta tangente, sino que voy a ponerlo como una recta cualquiera, ¿vale? Así. Mx más n. Es una recta. Las rectas tienen dos numerillos importantes que se llaman, a ver un momento por aquí, se llaman pendiente y ordenada en el origen. Repito, esto se llama pendiente y ordenada en el origen. Entonces, si me hallas estos dos números, pues ya tienes la recta. ¿Y cómo se suelen hallar? Insisto, normalmente conociendo de antemano la pendiente y conociendo un punto y x por el que pasa la recta para ya poderte despejar esa n. ¿Vale? Normalmente es el proceso así mecánico para hallar la ecuación de la recta. Vale, entonces voy a tirar del tema de la pendiente, porque nosotros sabemos una clave, que es que cuando tienes esta relación de recta tangente a una curva, tú sabes que esa recta va a tener una pendiente que es la derivada de esta función. ¿Vale? Eso es clave en lo que estoy haciendo ahora. Es saberos que la interpretación geométrica de una derivada es la pendiente de una curva. Es decir, cuando tú tienes una curva por aquí, mirad un momento, ahí estoy. Cuando tú tienes una curva, la recta tangente, no copiéis esto, que esto es una mierda. Repito, la recta tangente a esa curva tiene una pendiente, ¿verdad? La pendiente de la recta tangente tiene que ver con el ángulo, vamos a ponerlo así, repito, tiene que ver con este ángulo, ¿vale? Es concretamente la tangente de ese ángulo. Pero bueno, el caso es que tiene que ver con ese ángulo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa recta tangente, claro, aquí tiene una pendiente muy pequeña, pero hay otros sitios donde tiene una pendiente más grande, ¿verdad? Aquí tiene una pendiente más grande, aquí tiene una pendiente pequeñaja. Joder, a Gauss le voy a machacar, ¿eh? Como siga lloriqueando, cabrón, cállate, por favor. Bueno, veis, la pendiente va evolucionando en diferentes puntos X, ¿no? Bueno, pues esa pendiente es la derivada de la función. Es decir, si tú tienes una función f de x, si tú te calculas la f', es
o sea, su significado geométrico es la pendiente de las rectitas rojas que me estás poniendo, ¿vale? En cada punto X, la recta roja tiene una pendiente distinta que viene dada por la derivada. Entonces, esto, resumiendo mucho, repito, os lo pongo por aquí, es que M, por definición, lo voy a poner aquí, donde M, lo diré, se define como, por eso pongo 3 rayas, ¿vale? Se define como f' de x, ¿vale? Esto es clave, ya os digo, esto es un vídeo entero de este curso, ¿vale? Donde hablamos de que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función, ¿ven? Repito, esto es clave en el curso de matemáticas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente en este ejercicio se te dice un punto de tangencia, se te dice un punto concreto, y entonces tú te vienes a la derivada, sustituyes el punto y ya está, ya tienes la pendiente. ¿Qué pasa? Que en este caso no me están diciendo ese punto, me están diciendo un dato que tiene que ver a su vez con derivadas, y aquí es donde nos va a explotar un poco la cabeza, ¿vale? Entonces, voy a ponerlo por aquí, repito, como no conocemos todavía el punto de tangencia, ¿vale? De momento, no conocemos tampoco el valor de esa pendiente m. El valor de la pendiente m. ¿Vale? Solo sabemos que en cada coordenada x, lo diré, esa pendiente toma distintos valores. O vamos a decir, un segundo, a ver que lo diga bien la frase. Decía, solo sabemos que en cada coordenada x, esa pendiente tomará un valor. Tomará un valor dado por... Y fijaos aquí el cambio de nomenclatura que voy a hacer. Mirad, voy a decir que la pendiente depende de la coordenada x y es igual a f' de x, ¿vale? Bueno, me vais a permitir que aquí mismo pongamos la derivada de f de x. Es decir, me cogéis esa función y me la deriváis, ¿vale? Es un polinomio, se deriva fácil. Es 3x cuadrado más 6x. Repito, es 3x cuadrado, la derivada, más 6x. ¿Verdad? Entonces, ojo, ya os digo, nos va a explotar un poco la cabeza, pero creo que no es súper complicado. Yo sé que la pendiente de la cosa que quiero construir viene dada por esta fórmula. Por el momento estoy intentando hacer una caja, como siempre. Venga, he conseguido hacer la caja. Decía, yo sé que la pendiente de la recta tangente que quiero construir viene dada por esta fórmula. Es decir, toma distintos valores. Para x igual a 1, toma un valor esa pendiente para x igual a 2, para x igual a 3. Vale, y me dicen como dato que esta pendiente tiene que ser mínima. Vale, ¿cómo sé dónde este valor es mínimo? En el mismo tema de derivadas, bueno, en realidad me he pasado al... Sí, estoy en el mismo tema de derivadas. A ver, un segundo, no, estoy en el tema de aplicación de la derivada ya. Nosotros sabemos que para buscar el mínimo de una función, lo que tenemos que hacer es derivar la función e igualarla a cero, ¿vale? Entonces, os voy a pedir por un momento que os olvidéis, por favor, de la explosión de cabeza va a venir aquí, como sigáis leyendo esto, ¿vale? Olvidaos de esto. Yo acabo de obtener una fórmula que me dice que la pendiente de mi recta tangente viene dada por esta expresión matemática, ¿vale? Vale, pues olvidaos de lo del medio, porfa, para que no nos explote la cabeza. Yo para hallar el mínimo de m de x tengo que derivar la función m. Pues voy a derivar la función m, ¿vale? Quito por aquí. Para hallar el mínimo valor de m de x, vamos a usar el criterio de, a ver, sí, de la primera derivada. Ahí estoy. Repito, es importante que veamos que yo ya he obtenido una fórmula para la pendiente de la recta que quiero obtener y que me piden que sea mínima. Vale, pues si yo me voy a m de x pero le calculo la derivada, m', necesito que me derivéis eso, ¿vale? Por la derivada va a salir un 6x más 6. Repito, sale 6x más 6. ¿Bien? Entonces, pongo por aquí que, dada esa derivada, nosotros sabemos que la función m puede tener un mínimo allí donde la derivada se anula.
Repito por aquí, la función m puede tener un mínimo allí donde m' de x es igual a 0. Vale, pues vamos a solucionar eso. Repito por aquí. Vale, ponemos m' de x, que es 6x más 6, pues directamente digo, pues 6x más 6 igual a 0, ¿vale? Muy bien, paso el 6 restando, paso luego el otro 6 dividiendo y me sale x igual a menos 1. Repito, x igual a menos 1. Ojo, esto que acabo de hallar es un punto crítico. Todavía no sabemos exactamente si es mínimo o no. A ver, si en el ejercicio no han sido unos cabrones, va a ser mínimo, pero tenemos que comprobarlo, ¿vale? Entonces, repito, para saber si en ese punto crítico x igual a menos 1 hay un mínimo, usamos el criterio de la segunda derivada o usamos la segunda derivada. Esto, por ejemplo, yo todavía no lo voy a explicar hoy. Hoy voy a grabar un vídeo donde explico esto, ¿vale? Criterio de la segunda derivada. Que es básicamente calcularnos la m segunda de x. Es decir, teníamos ahí la primera derivada, ¿verdad? Volver a derivarlo. La derivada de 6x más 6 es 6. Vale. Ahora, en esa segunda derivada me sustituís el punto crítico. El punto crítico es menos 1. Repito, en la segunda derivada sustituimos el punto crítico, que es un menos 1. En este caso es que no hay nada que sustituir, porque como la segunda derivada es una constante, claro, esto sale 6. ¿Vale? Repito, cuando una función es una constante, por mucho que le sustituyas una coordenada, te da como valor esa constante, ¿vale? Un segundo por aquí, recuadramos, ahí está. Vale. Entonces, aunque no lo he explicado yo todavía en mi curso, pero esto más o menos no lo sabemos. Cuando tú tienes un punto crítico de una función y quieres saber si es un máximo o un mínimo, si te vas a la segunda derivada y te sale positiva, os recuerdo, la clave está en pensar, bueno, digo recuerdo, insisto, yo todavía no grabo ese vídeo. Positiva, yo siempre digo que la función está feliz, ¿vale? Repito, si la segunda derivada ha dado positiva, la función está feliz, es decir, tiene esta forma, ¿vale? La función feliz es como una carita sonriente. Muy bien, ¿qué había en donde tú estabas teniendo dudas? Un mínimo de la función, ¿vale? Repito, cuando la segunda derivada es positiva, efectivamente tenemos un mínimo de la función m de x en x igual a menos 1. Y aquí me ha venido Dios a ver porque era esto lo que estaba yo buscando en el ejercicio. Mirad, por allá, por aquí. Entonces, antes de nada hago un paréntesis rápido de recapitular qué acabamos de hacer lo último, ¿vale? Yo tenía una función, mirad, tenía una función que se llamaba m de x, ¿verdad? Y que quería saber cuándo era mínima. Bien, repito, una función que se llama m de x que quería saber cuándo era mínima. Olvidaos de dónde ha salido esa función m de x de momento. Vale, la función m de x era ese polinomio. Vale, para saber dónde es mínima, he calculado la derivada, la he igualado a 0 y he solucionado. Me sale x igual a menos 1. Pasa que todavía tienes dudas de si eso es un mínimo, un máximo o incluso un punto de inflexión, ¿verdad? Vale, pues para comprobar si ahí hay algo de verdad, máximo o mínimo, te vas a la segunda derivada, sustituyes el candidato, el punto crítico, y vemos que ha dado positivo. Pues bien, ahí dice en las matemáticas que cuando en un punto crítico la segunda derivada era positiva, efectivamente había un mínimo. Entonces, aquí tenemos la frase del año en este apartado. Uy, perdón, que no he recuadrado de todo. Aquí. Que es que ya sabemos de esta función que representaba algo que ahora os recuerdo, ya sabemos cuándo vale mínimo esa función, ¿vale? Entonces, recapitulo a dónde estábamos. Nosotros en realidad partíamos de una función f de x en la cual esa fórmula es su pendiente, ¿vale? Repito, una función original f de x en la cual esa fórmula es la pendiente que va teniendo esa curva cuando tú vas moviéndote por las diferentes coordenadas x. Pues vale, nos pedían calcular la recta tangente allí donde la pendiente es mínima. Coño, en el punto x igual a menos 1. Repito, en ese punto x igual a menos 1 es allí donde la pendiente es mínima. Pues ya tenemos el ejercicio hecho. Mirad, un segundo por aquí. Me he olvidado. Bueno, jolín, que no encuentro. Ahí estoy. Voy a poneros esto. Y lo he dicho, ahora ya empieza el ejercicio fácil, que es de memorieta prácticamente.
Un momento por aquí abajo. ¿Vale? Y es que tenemos que obtener la recta tangente a ver si lo digo bien. F de x igual a... Bueno, a ver si lo digo bien, no es imposible que yo me acuerde de esto ahora. ¿Dónde estabas? X cubo más 3x cuadrado menos 1. X cubo más 3x cuadrado menos 1 en el punto x igual a menos 1. Clava. ¿Vale? Ya está, eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Aquí puedo o tirar ya de memoria, es decir, hay un, ya os digo, incluso en 2 vídeos míos creo que escribo la ecuación de la recta tangente de memoria. O sea, con esta información y con esta información hay una fórmula que te da la ecuación de la recta tangente, ¿vale? Pero bueno, ya que lo he hecho en plan artesano, voy a acabar así. O sea, voy a hacer el ejercicio demostrando que efectivamente sabemos llegar a ello sin sabernos una fórmula de memoria, ¿vale? Entonces, vamos a ver, os recuerdo, la recta era igual a mx más n, ¿vale? M por x más n. Bien, hay que hallar la m y la n. Muy bien, lo primero es muy fácil porque la fórmula de la m la tengo por ahí. Repito, el valor m es la función m que acabamos de ver antes en el punto x igual a menos 1. ¿Vale? O lo que es lo mismo, la función m os recuerdo que era 3x cuadrado más 6x. Le tengo que sustituir el punto x igual a menos 1. Repito, el punto x igual a menos 1. Ahí está. Pues, venga, sustituimos por aquí. Tenemos un 3 por menos 1 al cuadrado, que es 3, más 6 por menos 1, que es menos 6. Es decir, esto da menos 3. Ahí estás. A ver, dejadme aquí que piense una cosa. Bueno, aquí sería discutible, lo que pasa es que no creo que haya llegado a tanto el ejercicio. Madre mía, la rayada que me podría entrar a mí. Nada, nada, nada. Es una rayada. Os la voy a contar por si acaso, a ver qué os parece. Pero no, es una raya ridícula de pensar demasiado. Os lo cuento. Mirad. Un momento, ¿eh? Imaginaos. Vamos a ver. Que yo tengo aquí unos ejes X e Y. Y que tengo esta función. La voy a hacer así. Vale, tengo esa función. Y yo soy un señor que está moviéndose por aquí por la función. ¿Vale? Caminando para allá. Vale, este señor, ¿dónde tiene menos pendiente? Y aquí el problema va a entrar en hablar de humanos o hablar matemáticamente hablando. Claro, en este dibujo que yo os he puesto, a vosotros os parece que este señor aquí tiene poca pendiente, ¿verdad? Que se va moviendo como... Uy, mierda, que le he cortado una pierna. Espera, perdón. Decía, a vosotros os parece que este señor, por esta zona de la función azul, se está moviendo sin pendiente, está en una zona plana, ¿a que sí? Y de pronto aquí, oh, que me caigo, que me caigo, que me caigo, a tomar por culo, ¿verdad? Parece que tiene más pendiente aquí, ¿verdad? Que aquí. Pero ya insisto, porque estáis pensando en que esto es una montaña y que vais vosotras caminando con vuestras zapatillas de andar. Y claro que es más difícil caminar por la zona plana que por ahí. Ya, amigo, pero es que cuando hablamos en matemáticas de un mínimo, un valor negativo es menor que un valor nulo o que un valor positivo. ¿Vale? Es decir, por mucho que a ti te parezca que aquí te vas a escoñar porque tienes una pendiente menos 10, en matemáticas menos 10 es menor que 0. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de mínimo, menos 10, insisto, es más mínimo que 0. ¿Bien? Pensad en dinero. Ahí lo vemos muy claro. Si estamos hablando de dinero y hablamos de tener 0 euros o deber 10.000 euros, pues coño, estás peor cuando debes 10.000 euros que cuando tienes 0, ¿verdad? Bueno, pues esa rayada me ha venido a la cabeza durante un segundito, ¿vale? He pensado, hostia, ¿no estará esta gente pensando en que en valor absoluto sea mínima? No, no, no. O sea, al final es pendiente mínima y ya está. O sea, déjate de rayada, macho, matemáticas. Si te hablo de que algo sea mínimo, que sea mínimo, ¿vale? Hasta que sea lo menos que puede valer, ¿ok? Bueno, ya tenemos ahí, perdón, el valor de la pendiente. Ahí está. Por aquí. Por aquí. Eso es. Vale, con eso fijaos que acabamos de hallar, repito, el valor de la pendiente, que es el valor m de esta fórmula. Ya tenemos ese numerillo, ¿vale? Solo nos falta la n. Pues bien, para saber la n, lo que necesito es el punto de tangencia. Mirad. Repito. Uy, qué mierda me ha salido ahí. Perdón.
Aquí intentando, como siempre, hacer los cuadrillos. Esta vez se me ha olvidado darle al pausa del vídeo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Decía, para conocer la n, solo tenemos que sustituir el punto de tangencia x igual a menos 1, vamos a ver, en la ecuación de la recta. La ecuación de la recta. Pero ojo, antes de nada, cuidado. ¿Me permitís que lo llame P? Espera, ahí cuidado que os voy a rayar. Dejadme que haga una cosa, que lo llame P. Ahora veréis para qué hago esa chorrada. ¿Ven? El caso es que de ese punto P tú te sabes sus coordenadas, o sea, te sabes su coordenada X, pero no sabemos su coordenada Y, ¿vale? Entonces, necesito que veáis la necesidad de hacer esto. O sea, el punto P tiene dos coordenadas en las cuales una de ellas, es verdad, es menos 1, pero ya, ¿y la otra cuánto vale? Coño, la tienes que hallar. ¿Vale? La coordenada Y no hemos hablado de ella todavía, solo hemos dicho la X. Es muy fácil, pero hay que darse cuenta de que hay que hacer esto. Repito, para hallar la otra coordenada, cuando tú tienes una función y conoces la coordenada X, ¿a dónde te vas a hallar la coordenada Y? Joder, en la propia función. Repito, el valor de Y. A ver, un momento, ahí está. El valor de Y será irme a F y sustituir ese valor de X. Un segundo por aquí. Repito, sustituir el X igual a menos 1. ¿Vale? Es decir, irme a la función X cubo más 3X cuadrado menos 1 y sustituir X igual a menos 1. Por aquí, sustituyo X igual a menos 1. Ya sabéis, esta nomenclatura del angulillo es que voy a sustituir ese valor X, ¿vale? Bueno, pues sustituyéndolo, menos 1 al cubo es menos 1, menos 1 al cuadrado es más 1, es decir, tengo menos 1 más 3, que es 2, y 2 menos 1 es 1. Ahí lo tengo. ¿Vale? Entonces me guardo esto por aquí, esto es la coordenada de Y, sigue Gauss llorando. Creo que voy a tener que avisar a Maisol de que hay que sacar este perro. Creo. Repito, este punto Y igual a 1 que hemos hallado, me he ido a la función a verlo, ¿vale? Momento por aquí, ese puntillo ahí. Bien. Entonces cuidado porque aquí es donde normalmente a la gente le explota la cabeza. Que es que hay momentos en los que me voy a F a sustituir y hay momentos en los que me voy a su derivada a sustituir. Ha habido otro momento en el que me he ido a la segunda derivada. O sea, es verdad que es rayante, pero es que tienes que saber en todo momento qué estás haciendo. Y esto es tan sencillo como un, a ver, chaval, tengo una función. Tengo un punto X en el que quiero hacer una cosa. Vale, pues hay un momento en el que yo necesito la Y también, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una coordenada X en una función, para saber cuánto vale la otra coordenada, la Y, solo tienes que venirte a la función y sustituir esa coordenada X, ya está. Entonces, el punto de tangencia que he llamado P era el que tiene como coordenada X la X igual a menos 1, que hemos averiguado antes como lo hemos averiguado, y como coordenada Y, ¿cuál? Pues me he ido a la función y le he sustituido X igual a menos 1 y me sale altura 1, ya está, ¿vale? Entonces, ¿para qué quiero eso? Para ahora venirme a la recta tangente, que era y igual a mx más n, ¿verdad? Ojo porque ya sabemos, os recuerdo un segundo por aquí, ya sabemos que esa m vale menos 3, ¿vale? Repito, ya sabemos que eso vale menos 3, lo hemos hallado aquí. Muy bien, pues en y igual a menos 3 por x más n, si yo sustituyo el punto P, repito, si yo cojo el punto P y lo sustituyo ahí, vamos a ver. Sustituyo el punto P. Vale, pues sustituyo la Y. La Y es 1. ¿Os acordáis? La Y esta que acabamos de hallar con el rollito naranja que os he contado. A ver, ahí está. Y es igual a 1. Vale. Igual a menos 3 por X, que la X es igual a menos 1. Repito, menos 3 por X, que X es igual a menos 1. ¿Os acordáis de que el menos 1 era el punto que todo el rato estoy marcando así en amarillo? Pues ahí lo tenéis. Y todo esto más N. ¿Veis? He cogido la ecuación de la recta, en la que ya sabíamos que la pendiente es menos 3, y le sustituyo la coordenada XY del punto por donde tiene que pasar. Repito, la coordenada XY del punto donde tiene que pasar. Y ya con eso despejamos la N. Venga, lo tenemos por aquí abajo, que N va a ser igual a... A ver, menos 3 por menos 1 es 3, que pasa restando al otro lado. Nos queda un 1 menos 3, que es menos 2. Fenomenal. Lo cuadro por aquí un segundo. N igual a menos 2.
Y con esto ya sabemos la ecuación de la recta tangente. Os recuerdo, el objetivo era, en esta ecuación genérica de una recta, saber cuánto vale la m y saber cuánto vale la n. M vale menos 3 y n vale menos 2. Ya tenemos la ecuación de la recta. Por aquí. Vale, la ecuación de la recta tangente es... Bueno, voy a decir recta tangente buscada. Es y igual... A ver, hemos dicho que la m es menos 3 por x más n, que es menos 2. Ahí lo tenéis. Eso es. ¿Vale? Entonces, os recuerdo, los pasos han sido primero buscar este menos 3. Ese menos 3 es la pendiente mínima. Para buscar la pendiente mínima, he dicho, coño, la pendiente es la derivada de la función. Sé buscar mínimos de cosas. Pues lo he buscado y me daba en x igual a menos 1. En ese punto x igual a menos 1, la pendiente concretamente daba menos 3. Caos, por favor. Ya vale. Vale. Decía que en ese punto concreto la pendiente entonces daba menos 3. Ya tenemos ese valor. Solo falta sustituir el punto de tangencia para hallar el otro numerillo, ¿vale? ¿Cuál es el punto de tangencia? Pues ya sabiendo que estás en x igual a menos 1, la otra coordenada del punto de tangencia es irte a la función y sustituir el valor de x. Cuando ya tienes ese punto de tangencia, te vienes a la ecuación de la recta, sustituyes el punto de tangencia y me despejas la ordenada en el origen, ¿vale? Simplemente recordaros que cuando he empezado con esta frase, en realidad podíamos haber tirado ya de memorieta, ¿vale? Esta frase atiende a una fórmula directamente. Pero si yo te doy una función f de x y te digo un punto, hay una fórmula de la ecuación de la recta tangente, que igual, claro, podéis haberlo utilizado y me decís, pues déjate de mierda, ¿no? Que me estás razonando todo y te has pasado. Bueno, yo os lo pongo por aquí por si acaso, lo podéis haber hecho así, mirad. La recta tangente. Ahora me lo llevo, ¿eh? En cuanto acabe este apartado. La recta tangente a f de x en un punto x igual a x sub 0, ¿vale? Tiene una ecuación que es, a ver si me acuerdo. Espera, no voy a decir un punto x igual a x sub 0, voy a decir un punto x0 y 0. Repito, en un punto P con coordenadas x0 y 0, pues esto es una fórmula que es, a ver si me acuerdo, esta la explico yo en químicas. I menos I0 igual a f' en x0 por x menos x0. Bueno, pues es verdad, podíais haber usado esta fórmula. Esta fórmula es legal en selectividad, ¿vale? Una de las fórmulas que, claro, o sea, no es magia, o sea, esto se saca del proceso que yo os he explicado aquí, ¿vale? Pero directamente nos podíamos haber ido a la derivada, sustituir el punto de tangencia y luego en esta fórmula sustituir ahí la y del punto de tangencia y ahí la x del punto de tangencia. Esto lo recolocas y te da lo de abajo. Pero es que es exactamente lo que hemos hecho. O sea que yo lo he hecho con pasitos por separado, ¿vale? Bueno, dadme un segundo que planteo el siguiente apartado. Espera, igual os he jodido, ¿no? No sé si estáis copiando, ¿no? ¿Estáis bien por ahí? Vale. Pues venga, el último apartado nos pide que hagamos una integral. Ya os digo, yo todavía no he explicado integrales aquí, pero lo podemos hacer. La integral entre 1 y 2 de f de x entre g de x, ¿vale? Repito, la integral entre 1 y 2 de f entre g. Un momento. A ver, un momentín por aquí, apartado C. Repito, nos piden la integral entre 1 y 2 de f de x entre g de x. Vale. Dadme un segundo. Venga, retomo la grabación y decía por aquí que lo primero que tengo que hacer es copiar las funciones. Me cachéis la más. Dadme un segundo, que lo voy a escribir por aquí. Es la integral definida entre 1 y 2. Insisto que ahora recuerdo qué significa eso, ¿vale? De f, que es x cubo más 3x cuadrado menos 1. X cubo más 3x cuadrado menos 1. Todo esto partido por g, que era 6x. Eso es. Entonces, antes de ponerme a explicar qué es la integral, voy a hacer esa división, ¿vale? Que lo tenemos muy fácil. Esto es la integral entre 1 y 2. A ver, x cubo entre 6x es un sexto de x cuadrado. Repito, un sexto de x cuadrado. Vale, más 3x cuadrado entre 6x es un medio de x. ¿Vale? Simplemente estoy haciendo la división de cada uno de los monomios del polinomio de arriba entre 6x. Luego, esto, perdón, que el láser se va. Repito, lo primero, x cubo entre 6x. Ahí lo tenéis. Lo segundo, 3x cuadrado entre 6x. Ahí lo tenéis.
Y lo último, que es lo que más va a dar por saco. Tenemos un -1 partido por 6x, que me temo que lo tengo que dejar así. Es un -1 sexto de 1 partido por x. Lo estoy colocando ya para hacer la integral, ¿vale? Porque justo las funciones que me están saliendo se integran fácil. Entonces, a ver, recordatorio. Primero, hay una cosa en matemáticas que se llama integral, ¿vale? Bueno, una cosa no, es la cosa. Es la operación más importante de las matemáticas, pero con muchísima diferencia. O sea, está a años luz de cualquier otra cosa que se explica en mate, ¿vale? Tanto es así que en muchas carreras, sobre todo de ciencias y de ingeniería, hay asignaturas enteras solo para hablar de integrales, ¿vale? En mi caso me voy a Teleco y Biomédica en la Politécnica. Tenemos una asignatura que se llama Análisis Vectorial o Ampliación de Cálculo, dependiendo de Teleco o Biomédica, donde toda la asignatura es hablar de integrales. Al principio dices, madre de Dios, madre mía, ¿qué es eso? Bueno, pues efectivamente es así. Es verdad que tienen otras partes en el temario, pero principalmente son integrales. Entonces, dentro de las integrales, lo primero que se nos cuenta es la diferencia entre integral indefinida e integral definida. Vale, bueno, a ver, lo primero dependiendo del profe, pero vaya. Una integral indefinida es simplemente la operación recíproca de la derivada. ¿Vale? Es decir, tú sabes derivar, ¿verdad? Tú sabes coger una función y derivarla con unas tablas. Pues igual que sabes hacer eso, por ingeniería inversa sabrías deshacer esa operación. Yo que sé, igual que sabemos que si yo resto x, lo recíproco es sumar x. Igual que sabemos que si yo divido entre 5, lo recíproco es multiplicar por 5, pues uno se sabe que si has derivado, lo recíproco es integrar, ¿vale? Esto que acabo de decir, de que la derivada y la integral son funciones recíprocas, fijaos si es importante en matemáticas, que se llama teorema fundamental del cálculo. Ojo también al flipado que le puso el nombre. Repito, teorema fundamental del cálculo. Dice, aunque de una manera más asquerosa matemática, pero vamos, dice que para deshacer una derivada tienes que integrar, o al revés, para deshacer una integral tienes que derivar, ¿vale? Eso se llama teorema fundamental del cálculo. Vale, entonces doy por hecho que sabemos hacer integrales, ¿vale? Que puede que no sea verdad, pero en este vídeo vamos a dar por hecho que lo es, ¿vale? Eso es un proceso largo en la vida, porque tienes que aprender a integrar mogollón de funciones distintas. O sea, te enseñan unas tablas de integrales, igual que las tablas de derivadas, que son más o menos las contrarias unas de otras, pero bueno, lleva un proceso mental aprender a hacerlo, ¿no? Incluso hay unas técnicas especiales que a veces tienes que aplicar porque no es tan trivial a veces, como por ejemplo un producto de funciones, su integral no es el producto de integrales. Coño, como pasa con la derivada. La derivada de un producto es una derivada especial también, y la derivada de un cociente también es una derivada especial. Bueno, pues esos procesos hay que verlos, pero bueno, al final sabes integrar, ¿vale? Sabes hacer integrales indefinidas. Y luego te cuentan que en realidad en la vida la operación importante no es la integral indefinida, sino que la operación verdaderamente importante es la integral definida, que es con la que se hacen cosas útiles, ¿vale? ¿Qué cosas útiles? Pues un porrón. Por ejemplo, yo el ejemplo que pongo siempre es uno de los primeros que me enseñaron, que es hallar la temperatura media de una barra de algo, de un metal, por ejemplo, ¿vale? Donde estás metiendo un foco de calor. Imaginaos que esto es una barra, ¿vale? Estás metiendo aquí un foco de calor y se te está calentando la barra. Bueno, pues resulta que si tú eres capaz de hacer la integral de la fórmula matemática que expresa el calor en cada punto de la barra, con eso estás calculando la temperatura media. Tócate las narices. O por ejemplo, calcular probabilidades. Resulta que haciendo integrales se puede calcular la probabilidad de que me toque una lotería si yo he hecho 40 loterías con tales condiciones. Resulta que eso se calcula como una integral también. O yo qué sé, la velocidad de un móvil. Resulta que si tú te sabes la aceleración que está teniendo un móvil, haciendo la integral, calculas la velocidad. O sea, hay un montón de historias en matemáticas, pero vamos, estoy diciendo 3 ejemplos de mierda, ¿eh? Hay un montón de cosas que se calculan con integral definida. ¿Qué leches? Áreas, volúmenes de figuras, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es alucinante lo de la operación de integral definida. Entonces, yendo al grano, ¿cómo se hace una integral definida? Álvaro, déjame de historias. Pues a ver, si tienes que calcular la integral definida entre un número a y un número b de una función h de x, ¿vale? Hay que aplicar una cosa que se llama regla de Barrow, ¿vale? Que es que esa integral es h mayúscula en el extremo B menos H mayúscula en el extremo A. Repito, esto que acabo de explicar se llama regla de Barrow, que es otro señor. No confundáis con Riemann. Riemann es el que explicó esta cosa, ¿vale? Esto se llama integral de Riemann. Riemann es uno de los matemáticos más importantes, ¿vale? Seguramente mi siguiente perro se llame Riemann. Este se llama Gauss. El gato se llama Maxwell. Pues bueno, tenemos una granja aquí de científicos en casa. La gata se llama Phoebe por una actriz, perdón, por un personaje de Friends, una serie.
Bueno, decía, esto se llama regla de Barrow, pero claro, aquí tendréis que decirme, ¿pero qué leches es h mayúscula? Os lo explico aquí, donde h mayúscula de x es la integral de la función, pero sin extremos de integración, es decir, la integral indefinida. ¿Vale? Repito, esto es una integral indefinida. Espera, voy a recuadrar aquí. Vale. Decía, lo que acabo de hacer a la izquierda se llama integral indefinida. Esto. Integral indefinida. Que es la de las tablas. Cuando tengas hecha la integral indefinida, hacerla definida es una broma. Es en esa función que te ha dado la integral indefinida sustituir el límite superior, poner un menos, y en esa integral que te ha dado la integral indefinida sustituir el límite inferior. Y esa resta, el número que te sale, es el valor de la integral definida. Ya está, así de fácil. Por supuesto, esto tiene una demostración, pero nos la pasamos por el forro, evidentemente. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer primero la... A ver, un segundo, aquí está. Vamos a hacer primero la integral indefinida, ¿vale? Esperad que estaba yo en negro, leche. Ahí está, vale. Venga, la integral indefinida es simplemente hacernos la integral sin más de esa función, ¿vale? Sin los límites de integración. Por cierto, lo de dx, para quienes no hayáis visto integrales todavía, en matemáticas serias será un símbolo muy importante, pero de momento para nosotros en matemáticas de bachillerato, perdón por lo de decir que no son serias, pero entendedme, hay más mates, ¿no? Es un símbolo y ya está. Es decir, es parte del chaval que tienes que integrar, ¿vale? O sea, el símbolo de la suma de la integral, esto es una S, ¿vale? Repito, el símbolo de la suma de la integral y el diferencial de x es como lo que abraza a la función que tienes que integrar, ya está, ¿vale? Pero insisto, esto en realidad tela, ¿eh? Eso se llama diferencial y tiene mucha más chicha que lo que contamos en bachillerato. De momento para nosotros es un símbolo, nada más. Vale, pues vamos a hacer la integral y aquí es donde tengo que suponer que, pues, en un momento determinado ya sabréis hacer esto, ¿vale? O quien me esté viendo ya habrá ensayado esto. La integral de un monomio es poner el mismo monomio elevado a un grado más y dividir entre el nuevo grado. Claro, es lo contrario a derivar. Cuando tú derivas, bajas el exponente y pones el monomio elevado a un grado menos, pues ahora al revés. Lo pones elevado a un grado más y divides entre el nuevo grado, ¿vale? Entonces, esa integral da de momento un sexto, que es un sexto de ahí, multiplicado por la x al cuadrado, que la convierto en x al cubo partido por 3, ¿vale? Muy bien, más. Ahora me voy a la integral de un medio de x. Es un medio por la integral de x, que es x cuadrado partido por 2. Repito, esto es el un medio por la integral de x, que es x cuadrado partido por 2. Eso es, ¿vale? Por supuesto, ahora lo dejaré un poquillo mejor operado y tal. Vale, ¿dónde estoy? Y ahora, cuidado, me falta la última. Por supuesto, estoy aplicando otra cosa de las integrales, que es la linealidad de la integral, que es que cuando tienes una suma de integrales, suma o resta, te hacen las integrales por separado y los resultados me los va sumando. Te hace las integrales por separado y los resultados te los va sumando, ¿vale? No solo eso, sino también los coeficientes de delante. El un sexto lo he escrito ahí, el un medio lo he escrito aquí y el menos un sexto lo voy a escribir aquí ahora mismo, ¿vale? Eso se llama aplicar linealidad, ¿ven? Entonces voy a ir escribiendo ya el menos un sexto. Y a ver, esta integral que nos queda por ahí, la de 1 partido por x, es una especial. En las tablas de integrales, ¿vale? Si pensáis qué función al derivarla te da 1 partido por x, dices, coño, el logaritmo neperiano. ¿Vale? La función que al derivarse da 1 partido por x es el logaritmo neperiano de x. Y aquí hay algo que os voy a preguntar, porque yo voy a escribir la verdad, pero aquí os voy a preguntar, voy a hacer un sondeo rápido, ¿vale? Voy a inferir que es la realidad lo que me vais a contar vosotras. Porque la integral de verdad bien hecha de un 1 partido por x es el logaritmo neperiano, ojo, del valor absoluto de x. Y aquí la duda que tengo siempre es ¿qué pasa en los colegios? Que este valor absoluto no se lo sabe ni Dios. Quiero decir, muchísima gente cuando me hace esta integral me dice que la integral es el logaritmo neperiano de x, no del valor absoluto de x. La realidad es que es el valor absoluto. El razonamiento es muy sencillo. Solo la función logaritmo neperiano de x cuando la derivas da 1 partido por x, solo esta, ya cachondo. ¿Y el logaritmo neperiano de menos x, cómo lo derivas? Cuando derivas el logaritmo neperiano de menos x, la derivada da la función sin derivar por abajo y la función derivada por arriba. Menos 1 partido por menos x es 1 partido por x. Da la misma la derivada de esto que de esto. Por lo tanto, si tú deshaces la derivada, ¿cómo dices que el resultado es una cosa que puede ser o x o menos x? Valor absoluto de x. ¿Vale? O sea,
No sé exactamente cómo os han contado esto, ya os digo, voy a abrir debate 10 segundos, esto no lo ponemos en el vídeo, ¿vale? Pero la realidad es que en las tablas serias de integrales, esta derivada se pone con el logaritmo, perdón, esta integral se pone con el logaritmo neperiano, ¿vale? Entonces, pauso un segundo la grabación. Venga, sigue como grabando, lo he dicho, lo dejamos como jugar al absoluto, que es como debería dejarse siempre. Y a ver una cosilla, cuando estamos haciendo una integral indefinida, hay algo a tener en cuenta, que es que si de verdad estoy hallando la función tal que al derivarla me da la original, se supone que yo estoy escribiendo aquí una función que al derivarla me da esto. Se supone, ¿vale? Comprobadlo, vais a ver que sale clavado. Pues bien, en realidad es mentirijilla todavía, porque yo aquí le puedo sumar una constante cualquiera, vamos a llamarla c, una constante cualquiera, que claro, ¿qué pasaría con ella al derivarla? Que efectivamente desaparece. Claro, aquí no hay esa constante c, ¿verdad? Claro, pues efectivamente estoy escribiendo una función tal que al derivarla no tendrá el más c y será esa función de dentro, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una integral que se conoce como indefinida, se conoce precisamente como indefinida por esto. Porque puedes sumarle una constante cualquiera, más 8, más 40, más pi, más 52, lo que quieras, que sigue siendo verdad el resultado, ¿vale? Ahora bien, os lo he puesto en gris porque cuando esta operación la estás haciendo para ahora meterla dentro de una integral definida, el más c no se escribe, ¿vale? Hay quien nos cuenta que no es que no se escriba, sino que es que se va una c con la otra. Déjate de mierda, no se escribe, ¿bien? Entonces, repito, en integrales indefinidas dejaría escrito ese más c, pero como lo único que estoy haciendo es calcular la integral indefinida para ahora sustituirla por la regla de Barrow en la otra. Ahí, esto os había prometido que lo iba a recolocar, ¿verdad? Esperad un segundo, perdón. Vamos a dejarlo un poco más decente, perdón. Que hay numerillos por ahí. Un sexto por un tercio. Vamos a dejarlo como x cubo partido por 18. Vale, un medio por un medio. Lo vamos a dejar como x a la... Era al cuadrado, ¿no? Sí, x al cuadrado partido por 4. Y aquí poco puedo hacer. Pues menos un sexto del logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Vale, e insistía en lo del más c. Repito que ese más c lo voy a poner por aquí, un poco por respeto a las matemáticas, pero que os digo que en integral definida el más c no va a aparecer. Mira, me cabe por ahí. Coño, justo, casi. ¿Sabéis? Yo y mi obsesión porque me quede la pizarra decente. Bueno, y no habéis visto nada, ¿eh? Tenéis que ver dando programación o dibujitos del infierno. Bueno, a ver. Repito, este resultado lo voy a sustituir en la regla de Barrow. Vale, es decir, aquí arriba. Ahí estoy. Vale, entonces, como teníamos que hacer la integral definida entre 1 y 2, tengo que coger esta fórmula, toda esa fórmula, insisto, sin el más c, sustituirle un 2, poner un menos, y toda esa fórmula sustituirle un 1 después, ¿vale? No es complicado, pero es verdad que es un poco petardo. Entonces me voy a venir por aquí, vamos a ponerle el igual este más gordo, ¿vale? Y yo lo continúo por aquí abajo. Venga, entonces, por la regla de Barrow, repito, cogemos todo el troncho, me vais a permitir que sea un gorrino, todo el troncho este de aquí, ¿lo veis? Este, y me lo sustituís en x igual a 2. Repito, todo ese bicho sustituido para x igual a 2. Lo de sustituido ya sabéis que yo uso mucho esta nomenclatura del angulillo este. ¡Ay, que se me ha ido! Espérate. Momento, perdón, tengo aquí el control Z. Vale. Ahí está. Decía, sustituido para x igual a 2, que es el límite superior. Ahora, el menos de la regla de Barrow, repito, el menos de la regla de Barrow, y vuelvo a poner la misma fórmula, pero sustituida en el límite inferior de integración. Uy, perdón. Repito, la misma fórmula. Ahí está. Sustituida en el límite inferior. El límite inferior de integración, que en este ejercicio era el 1. Vaya, que lo he puesto para siempre eso. Espérate. Ahí está. Repito, el límite inferior, que era x igual a 1. Ya está, eso es todo, ¿vale? Yo os digo que cuando haces ya la integral indefinida, la definida es una gilipollez, pero bueno, que hay que saber hacerlo, evidentemente. Vamos a darle un poco de color hincha a esto. Límite superior. Ah, perdón, lo estoy haciendo al revés. Límite inferior el 1. Ahí lo tenéis. Y límite superior el 2. Como habíamos puesto antes. ¿Vale? Y nada, esto ya es cacharreo. Os recuerdo que tenéis calculadora. O sea que tampoco os ansiéis. ¿Vale? Porque además es que aquí aparece un logaritmo neperiano de 2. Que yo no sé este señor cómo habrá terminado de operar. Pues con calculadora, efectivamente. Al final ha puesto un 1, no sé cuánto. A mí personalmente me parece más feo que un dolor dejarlo así. Pero bueno. Es lo que hay. Entonces, sustituimos el 2.
nos sale un 2 al cubo que es 8 partido por 18. Vale, más, sigo sustituyendo un 2 por ahí. 2 al cuadrado es 4 entre 4 es 1. Repito más. Bueno, voy a dejar de momento con las fracciones sin simplificar, ¿vale? Repito, el 2 al cuadrado que es 4 entre 4, menos un sexto del neperiano del valor absoluto de 2. Eso es. Y ahora, menos, le voy a poner los paréntesis por aquí. Repito, menos, pongo el otro paréntesis y sustituimos un 1. Vale, a sustituir un 1 tenemos un 1 al cubo que es 1 partido por 18. Vale, más 1 al cuadrado que es 1 partido por 4. Y menos un sexto del neperiano del valor absoluto de 1. A ver, ahí está. ¿Vale? Un segundo. El neperiano de 1 es 0. Así que ese valor ya me lo voy a cargar. Repito, el logaritmo neperiano de 1, eso siempre es 0, ese término se nos va, ¿vale? Pues nada, lo dicho, estas fracciones tampoco os volváis locas, ¿vale? O sea, tenemos una calculadora para algo. Bien, es verdad que, hombre, yo personalmente creo que, sobre todo si ves estar en la universidad donde no nos dejan usar calculadora para hacer una cuenta como esta, sí que intentaría simplificarlo un pelín. Yo que sé, el 8 partido por 18, pues por lo menos ahí puedo dividir entre 2, ¿verdad? Me queda un 4 novenos, vale, más 4 entre 4 que es 1, menos un sexto del neperiano de 2. Ya le quito el valor absoluto porque el valor absoluto de 2 es 2, ¿vale? Por eso he puesto los paréntesis. Y ahora, menos 1 partido por 18. Uy, perdón, que se me va. Menos 1 partido por 18. Menos por más, menos un cuarto. Y esto incluso yo ahora, no lo voy a hacer, pero yo ahora intentaría operar estos números entre sí, que no es para tanto. Denominador común. Bueno, para tanto. Tenemos un 9 por 4, ¿vale? Denominador común. En fin, igual sí se va un poco de la mano la cuenta, pero vamos, que se podría dejar perfectamente como un número menos un sexto del logaritmo neperiano de 2. Y en la universidad se dejaría así el resultado, ¿vale? No le pondríamos decimales. Pero bueno, no estamos en la universidad todavía, así que calculadora. Y esto me voy a fiar de la solución que tengo aquí, que dice este señor que da 1,023. Repito, 1,023. Eso es, ¿vale? Entonces, es importante que entendáis, un momento por aquí, vale. Es importante que entendáis que este número, dependiendo de qué estemos dando en matemáticas, en física, etcétera, significará cosas. Pero en un ejercicio en el que solo me han pedido hacer la integral, no significa nada, ¿vale? Es decir, si habéis visto en el colegio, en el instituto, que a veces a esto se le pone unidades, no sé qué, aquí no, porque no estoy calculando un área, ¿vale? Me han dicho, haz la integral definida, pues yo hago la integral definida y me callo, ¿vale? Si estuviéramos calculando un área, pondríamos unidades al cuadrado. Si estuviéramos calculando un volumen, pondríamos unidades al cubo, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos, en este caso no estamos calculando nada de eso, así que se deja el número y fuera, ¿vale? Y entendemos que en algún momento en el futuro me explicarán cosas, ¿ok? Venga, pues ejercicio terminado, despedimos el vídeo. Adiós, gentes del vídeo.